final lo que se trata es que cada uno aprenda también a conocerse a sí mismo, a entender el origen de su malestar o el origen de su estrés, ¿no? Y cómo hacer eso, ¿no? De una manera que no nos evadamos, ¿no? No disociemos, sino que podamos profundizar, ¿no? Y ayudarnos a desarrollar el potencial que tenemos todos al final. Exacto. Ahora tengo curiosidad, ¿cuáles son esas 9 fases? Claro. Pues la primera fase es la fase de conectar, ¿sí? Siempre empezamos como cada uno en donde está cada uno, ¿no? Alguien viene a la sesión y tú vienes con tu estrés del día a día o lo que sea, ¿no? Y cómo pasamos de estar enfocados en lo que nos pasa afuera, que es el estado de supervivencia o el estado de autoprotección o de defensa, ¿no? Que todo esté controlado y bien, cómo pasamos de ese estado a un estado más de atención hacia adentro, de introspección o lo que se llama el estado alfa o meditativo. Ok. ¿Sí? El espacio seguro también, que la persona llega y se sienta cómoda, que puede exponerse y sentirse vulnerable frente a este terapeuta Exacto, que tal vez conozco, tal vez no, pero está ahí para exacto. ayudarme. Es la base. La base es establecer una conexión donde el cliente se sienta a salvo y seguro para poder relajarse. Porque si Eso es no bien conseguimos importante. eso, no podemos llegar más profundo. Vamos a estar simplemente en un plano más superficial, ¿no? Más defensivo. Exacto. Y es normal hasta que se establece la conexión y la confianza con el facilitador. Y esto lo hago tanto para entender el proceso del facilitador con el cliente, como para entender el proceso si quieres hacerlo contigo mismo. Contigo mismo, la primera fase de conectar, lo que harías es, bueno, pues me cojo un espacio, un tiempo para mí, desenchufo el móvil, todas las distracciones fuera y respiro hondo y traigo la atención hacia mí, ¿no? Y eso sería una manera de establecer conexión con el presente, con tu cuerpo. Y cuando hacemos esto, de alguna manera lo que está más profundo va a emerger, ¿no? Es como cuando yo conecto conmigo, voy a descubrir, uy, pues me late el corazón un poco fuerte, o tengo esta molestia aquí, o me duele esta situación que pasó con mi hermano el otro día, o, ¿no? Algo va a surgir que quiere sanar. Y esa sería la segunda fase, descubrir por qué viene el cliente a la sesión, o qué quieres tú explorar, ¿no? Como cliente, como el que va a explorar, ¿no? Cuando tienes el tema, ¿no? De exploración, normalmente aparece o el anhelo, la persona puede venir diciendo, pues yo quiero mejorar mi salud, o quiero mejorar mi relación con mi marido, o siempre hay un tema que el alma quiere, ¿no? O que la persona quiere mejorar, o va a aparecer la frustración de ese anhelo, ¿no? El impedimento que impide que tú tengas una relación más fluida con tu marido, por ejemplo, o una mejor salud, ¿no? Entonces ese es el punto de partida, eso es el tema, eso es lo que la persona quiere explorar. Una vez que eso pasa, cuando la persona está hablando de su dificultad, de su impedimento, va a estar expresando algo con el cuerpo o va a empezar a notarlo en alguna zona del cuerpo. Y esa sería la tercera fase, localizar. Localizar en el cuerpo donde se expresa ese bloqueo, ese impedimento, ¿no? Ese tema. Pues, por ejemplo, si me duele la relación con esta persona y noto aquí como una presión en el corazón que no me deja respirar profundo. Vale, ya tenemos físicamente dónde está eso, ¿no? A veces es el estómago o a veces la garganta que sentimos como que no podemos expresarnos bien o que hay aquí una bola, una pelota, ¿no? Entonces, esa es la tercera fase, localizar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que el proceso no sea algo solo mental, sino que puedas también percibir cómo cambia la sensación corporal y cómo se abre después, ¿no? La Cuando ya mente tenés... puede estar días dándole vuelta a lo mismo. El cuerpo descarga la energía y ya saliste de ella. Exacto, exacto, como somatic experiencing, ¿no? Que habla de cómo los animales, nuestro cuerpo físico es un cuerpo también animal, nos guste o no, funcionamos parecido, ¿no? Cuando hay un momento de estrés, cuando ese estrés se va, el animal lo descarga en temblores, pero nosotros con nuestra educación lo tratamos de controlar, ¿no?
y no hacemos Póngalo. ese proceso. Entonces esto nos ayuda también a soltar ese estrés, ¿no? de las situaciones difíciles. Y tenemos entonces la fase 1, conectar, la fase 2, descubrir, la fase 3, localizar en el cuerpo. Y ahora se trata de entrar. Esta es la puerta de entrada, el localizar en el cuerpo. Localizar dónde está la molestia o el tema. Y ahora vamos a entrar hacia el núcleo de la molestia. Normalmente la tendencia cuando hay sufrimiento o cuando hay dolor, ¿cuál es la tendencia en el ser humano? Salimos corriendo, ¿no? Como la tendencia es alejarnos, rechazarlo. Y aquí lo que hacemos es lo contrario, poco a poco nos acercamos, aprendemos a estar presentes con la Qué incomodidad. intuitivo. A ver, cuéntame. Nadie quiere sentir dolor, pero en ese dolor muchas veces está la sanación. Es que si huimos de ello, no desaparece, se queda encapsulado en nuestro Sí. sistema, como tú bien sabes. Y es cuando traemos la presencia que ayuda a transformar esa sensación, esa incomodidad, y se integra. Es la manera de descongelar el bloqueo, ¿no? Es como traemos el fuego de nuestra presencia, ¿no? La calidez, y eso lo derrite. Entonces es como, es diferente a lo que haría nuestro cerebro, ¿no? Para sobrevivir, es como vámonos corriendo, vámonos corriendo de Exacto. aquí que hay peligro, ¿no? Pero muchas veces no es un peligro real, es un peligro imaginario y somos más fuertes de lo que pensamos, ¿no? Y Entonces, fíjate la importancia de que estén todas esas sesiones. Si uno no se siente en confianza con el facilitador, se va a hacer bien difícil entrar en el dolor con esta persona. no vas a entrar. Sí, lo vamos a evadir. Lo vamos a evadir y además no vamos a entrar si el facilitador no ha entrado él mismo en esos lugares, intuitivamente vamos a sentir que Definitivamente. no es seguro ir tan Ujú. profundo, ¿sabes? Solo vamos tan Exacto. profundo como sentimos que es seguro. Y eso Sí. está bien, cada uno tiene su ritmo, sus tiempos, y es un proceso muy orgánico de escuchar, ¿no? Cuándo es el momento para cada fase. No es una tras otra fija, sino que es más bien fluido, ¿no? Vamos viendo lo que va necesitando el cliente. Entonces, ¿cómo Sí. entramos y cómo profundizamos en esa fase? Pues a través de llevar la atención, por ejemplo, si es al corazón, llevamos la atención al corazón, llevamos el contacto físico, por ejemplo, la respiración ahí, y observamos lo que sucede a un nivel de sensaciones. Y aquí abrimos los sentidos. Es como muchas veces el cliente te dice, sí, noto como si me ahogara o noto como si estuviera en una prisión, ¿no? Hay personas que son más visuales y te traen una imagen como de una cárcel o de estar encerrado en un agujero en la tierra, ¿no? O otros dicen, sí, huele como a podrido. O Ujú. alguien escucha un sonido o unas palabras que tienen relación con cuando fue la primera vez que bloqueaste, ¿no? Porque al final lo que estamos tratando es de llegar al origen del estrés, al origen que es Ujú. una herida que sucede en los primeros 7 años de vida normalmente, que es cuando estamos totalmente abiertos y el mundo tiene un impacto en nosotros muy fuerte. Y ahí en esos 7 años de vida, el doctor Bruce Lipton, supongo que lo conoces, el de Sí. la biología de la creencia, él dice que estamos casi en un estado hipnótico, que es el estado alfa, donde todo entra casi sin filtro. Y Bárbara Brennan también habla de que no hay filtros en los chakras todavía hasta los 7 años. Y en esos primeros 7 años de vida se crean estas heridas que es como nuestra programación que luego se va repitiendo y se va activando en los momentos de estrés. Pero son heridas antiguas que tenemos que resolver en su origen, ¿no? Y con este Ujú. proceso vamos al origen para poder llevar sanación ahí o reequilibrar lo que, lo que fue doloroso, ¿no? Para nosotros. Entonces nos Qué estamos lindo. acercando ahí. Entonces, cuando ya hemos entrado un poco más profundo, ¿qué va a pasar? Que lo que estaba ahí bloqueado, encapsulado o congelado, va a empezar a descongelarse y vamos a empezar a sentir lo que está ahí. Puede ser un miedo existencial o puede ser una sensación de abandono o de soledad o de rechazo, cualquiera de las heridas, ¿no? que tienen que ver con ese bloqueo. Y esa es la siguiente fase, sentir, sentir
lo que está dentro de ese bloqueo energético, ¿no? Y cuando empiezas a sentir, también empieza eso a moverse, a necesitar expresarse. A veces es unas palabras que no pudiste decir de pequeño, a veces no, o a veces es simplemente mover el cuerpo de una forma que no pudiste en aquel momento, ¿no? Entonces esa es la siguiente fase, la de expresar. Y después de expresar, normalmente cuando mueves toda esta energía, de repente te viene a la mente el momento en el que esa herida se produjo. Y aquí es donde conectamos lo que estaba inconsciente con el consciente. Conectamos cuerpo-mente. Nos viene el recuerdo, wow, cuando tenía 2 años, mi abuelo se murió o mi padre se fue de casa o algo pasó, ¿sabes? Y te viene a la mente, ¿no? Lo recuperas, esa memoria. Esa es la siguiente fase, que es recordar. Claro, cuando recuerdas el origen de la herida y ves cuál fue la carencia, por ejemplo, sentía que no me veían o no me escuchaban, ¿no? Lo suficiente. Me sentía abandonada. Cuando tú sientes y comprendes aquella situación, tú ahora puedes hacer algo al respecto, porque ya sabes qué es lo que te hizo daño. Entonces puedes crear algo nuevo, una nueva respuesta curativa o equilibradora. Esa sería la fase de sanar o la fase de crear. Que creamos, es como reprogramamos la experiencia, ¿sí? Y cuando reprogramamos la experiencia, aquí pasa una cosa interesante, y es que somos seres de hábitos. Estamos acostumbrados a una forma de vivir la vida, una forma de defendernos o de protegernos. Y cuando de repente traemos una nueva respuesta a una herida, necesitamos que eso se integre el tiempo suficiente hasta que se convierta en un nuevo hábito sano, ¿sí? Porque si no, la tendencia es volver al hábito antiguo. Entonces tenemos que cuidar ahí de que no volvamos al mismo hábito, ¿no? De volver a rechazar al otro porque nos sentimos rechazados, por ejemplo, o cualquiera que sea la defensa que utilizamos habitualmente, ¿no? Y esa sería la última fase, la de integrar. Entonces tenemos 9 fases: conectar, descubrir, localizar, entrar, sentir, expresar, recordar, crear e integrar. Esas son las 9 fases. Wow, qué poderoso. O sea, fíjate lo completo que es el ciclo. Es un viaje donde vas rescatando partes de ti y te van dando cada vez una comprensión mayor de cómo puedes ayudarte a sostener las situaciones que nos hacen daño, porque al final, cuando algo es muy intenso, no es solo del presente, es algo que se ha activado del pasado, ¿no? Y tú también te has dedicado a facilitar, ¿no, Javier? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Tú Y yo resueno con estos reconoces? 9 pases. O sea, sí, definitivamente. Sí, qué interesante. Básicamente esto es lo que ocurre en las sesiones. Wow. Claro, mientras yo me he ido adentrando en la sistémica, pues casi todo lo que yo hago es más intuitivo. O sea, yo no voy Claro, pensando lo próximo va a ser esto, sino simplemente dejo que se desenvuelva. Y en claro. cierta forma, esto es lo que se va desenvolviendo.